vamos a lo que es un poco más o mucho más serio y tiene que ver con la Alianza Federalista. Hemos estado escuchando una y otra vez que la Alianza Federalista, conformada por 10 estados de oposición, está buscando un nuevo pacto fiscal, ¿no? Es como el tema que ellos vienen trabajando, ¿no? Vienen manejando este tema desde ya hace algunos meses y es como un mantra. Quieren cambiar el pacto fiscal y quieren cambiar el pacto fiscal. Yo acá varias veces les he dicho que es curioso que quieran cambiar el pacto fiscal cuando ellos prácticamente no aportan realmente mucho, ¿no? No aportan tanto, pero piden mucho. Y si a esa nos vamos, lo puse hoy en Twitter, es aún más curioso cuando se quejan del dinero que reciben de la federación, pero no son capaces de autocriticarse por el dinero que ellos le castigan a los ayuntamientos. Ese es otro tiro, porque sí quieren recibir más dinero, pero para nadie va a ser un secreto que los gobernadores retienen el presupuesto para que solo los ayuntamientos, ¿no?, que quieran, o los que les caigan bien, o los que acumulen con sus ideales, son los que van a recibir más presupuesto. No, ahí no hablan, ahí no hay una equidad, ahí no pasa absolutamente nada, pero sí estamos buenos para pedirle al de arriba que nos dé más y que nos dé más y que nos dé más. La pregunta del millón es, ¿cuándo van a aprender ustedes a recaudar? ¿Cuándo van a recaudar bien? Porque hasta este momento lo único que yo veo es que quieren hacerlo, pero con más impuestos. Entonces, hay muchas cosas que cuestionar. Por ejemplo, ¿no? Quien se tomó, y aparte, ¿no? Tema curioso, porque primero no querían las consultas populares y ahora todos somos fans de las consultas populares. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera bien cuestionaba, los retaba, ¿no? Retó a la Alianza Federalista y les dijo, pues, pregúntenle a la gente y si la gente quiere lo hablamos. Y a mí se me hizo muy curioso el tema de Diego Sinue, bien curioso porque pone en Twitter, ante la declaración del presidente les pregunto, ¿quieren las y los guanajuatenses que el gobierno federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden? En principio creo que la pregunta está un poco mal planteada. En segunda, no sé si los votos cuentan, ¿no? Porque pues, era ciudadana, no consulta de votos, sugerencia nada más para Diego Sinue, por mencionarles alguno, y era así como un comentario al calce, no termino de entenderlos, de verdad que a veces me pongo en el modo empático y quiero entender a estos jóvenes políticos, porque de jóvenes tampoco tienen mucho, pero políticos emergentes de la oposición, y nada más los entiendo. Vean, vamos a hacer una votación, ¿no? A ver, aquí ya les pongo un no. Vean cuántos han votado. 30,379 personas, ¿no? En 6 horas. La mayoría ha votado por un sí. Yo solo pregunto, ¿cómo podemos auditar que estas personas son personas de verdad y no son cuentas falsas? No sé, ya saben esos cuestionamientos que uno se hace de vez en siempre. Y otro que se trepó al tren de aceptarle al presidente, era una parte de este hombre, hizo una consulta a mano alzada. Tanto se la criticaron a Andrés Manuel cuando las hacía, que ahora ellos las hacen. Por eso esto es irónico. Pues otro que se pone el tono, ¿no?, de hacer su consulta a mano alzada es Enrique Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro creo que es el caso más curioso y emblemático de todos estos, porque un día sí, un día también. Vean, ¿no? Este momento les voy a compartir de su primera consulta a mano alzada, curioso caso de Enrique Alfaro, su primera consulta a mano alzada. Échense este baile. Éramos una consulta con la respuesta. Ahí les va. Le tomamos la palabra al presidente. Vamos a preguntarle, fíjense bien, y es más, ¿les parece que aquí hagamos el primer ejercicio como de experimento? Vamos a preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie. ¿O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco? ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano para que se filme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco, que ya estuvo bueno, que queremos, por supuesto, seguir apoyando a la nación. Yo soy mexicano igual que ustedes y muy orgulloso de ser mexicano. Quiero seguir siendo mexicano y seré mexicano toda mi vida.
pero no podemos seguir tolerando tanto abuso del gobierno federal. Ya estuvo bueno. Y el presidente nos dijo hoy que si tanto nos interesaba eso, hiciéramos una consulta, pues la respuesta es, va para adelante la consulta y le vamos a preguntar al pueblo de Jalisco si estamos listos para dar la batalla o no. Ya les daremos noticias de cómo nos va. Pues bueno, es Alfaro aventándose el tiro, yo no sé cómo le va a salir, pero sí sé que hay cosas que hay que analizar y que ustedes deben de comprender sobre este pacto fiscal, las aportaciones y demás. Así que le agradezco muchísimo por la espera, la paciencia y la desvelada a Mario Campa, docente, economista, analista, prácticamente todólogo en estos temas. Mario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Meme. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Oye, a ver, veía que hiciste un hilo bien interesante en Twitter donde justamente explicabas todo esto que tiene que ver particularmente el caso Jalisco, ¿no? Creo que es dentro de los 10 estados, Jalisco es uno de los más curiosos y mencionas, ¿no? Es más, voy a compartir, ahora sí que te voy a robar tus tweets, en donde mencionas que Jalisco aporta el 3.1% de los ingresos tributarios de la federación estimados, ¿no? Aquí viene todo este porcentaje y demás. Pero me encantó quizás porque dices, podría seguir toda la noche exponiendo al gobernador de Jalisco y a su terrible idea, pero está muy bueno el sexto juego de la Serie Mundial. Así que ayúdame primero a explicarle a la gente, a aquellos que nos ven, que te ven por primera vez aquí en el canal, cómo está el tema de Jalisco. Sí, bueno, a ver, empecemos por algo muy básico, ¿no? Las entidades federativas tienen un pacto fiscal con la federación, con el resto de las entidades, en el que ceden algunas facultades en algunos impuestos, ceden la recaudación a la federación y la federación se los regresa, ¿no? En la forma de participaciones, que es básicamente ingresos para la libre disposición de las entidades, no van etiquetados, y principalmente también en aportaciones. Esos sí van etiquetados y principalmente se van a la nómina educativa. Si sumamos participaciones y aportaciones, en el caso específico de Jalisco, estamos hablando de que esa suma corresponde como al 91-92% de los ingresos presupuestales del Estado en un año, ¿no? Estamos hablando de que básicamente no tiene recaudación propia Jalisco, ¿no? ¿Qué tipos de impuestos tienen las entidades federativas y que no son el IVA, el ISR, el IEPS, que esos son los federales? Bueno, las entidades federativas principalmente tienen el impuesto sobre la nómina, que en muchas entidades se utiliza el 2% sobre las nóminas, ¿no? Los trabajadores formales. Y en otras entidades, de hecho, son generalmente las que recaudan mejor, tienen el 3%, ¿no? O sea, es el caso de la Ciudad de México, es el caso también de varias entidades federativas fronterizas, ¿no? Y después de eso hay otros impuestos, por ejemplo, uno muy importante en las zonas turísticas es el impuesto sobre el hospedaje, que puede ir del 2, 3, 4%. Generalmente, pues son tarifas que se cobran sobre una habitación hotelera, ¿no? Por ejemplo, Cancún depende muchísimo de ese impuesto. Y después hay otros impuestos también que pueden cobrar las entidades. Está a sorteos, a juegos. También en Nuevo León es importante. A casinos, en muchas entidades poco a poco empiezan a subirlo. Ya la Suprema Corte los autoriza a tener también impuestos verdes. En el caso de la Ciudad de México es particularmente también importante tanto la tenencia como el impuesto que se recauda por la enajenación de ciertos bienes, ¿no? Hay muchísimas entidades que no recaudan prácticamente nada por la enajenación, es decir, la venta, el traspaso de bienes inmuebles, ¿no? O de bienes muebles, puede ser propiedad inmobiliaria, pueden ser vehículos. Y entonces, qué suave, ¿no? Qué padre pedirle, extender la mano a la federación. Y en el caso de Jalisco, que 92 de cada 100 pesos de tu presupuesto pues te lo recaude la federación, ¿no? Y entonces tú les digas a tus ciudadanos, yo no subo impuestos y la federación me tiene que dar más. Pero si nos vamos a analizar fríamente las cifras, si las analizamos a detalle, pues resulta que lo que contribuye Jalisco en impuestos, es decir, lo que se cobra en Jalisco en IVA, en ISR, ni siquiera alcanza a cubrir esos 92 de cada 100 pesos de su presupuesto. Y eso que no estamos considerando cierto gasto federalizado en Jalisco,
por ejemplo, lo que gasta Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mantener las vías, las carreteras en Jalisco y en algunos casos, pues, aumentarlas, ¿no? Es decir, a lo que voy es, si Jalisco decidiera realmente seguir con esta consulta, que a mí me parece, pues, incluso hasta una payasada, ¿no? Porque se pusieron de acuerdo todos para preguntarlo en Twitter casualmente, ¿no? En un nado sincronizado. Pero si realmente siguiera con esto, estaríamos ante una situación muy grave, ¿no? Los jaliscienses tendrían que saber que esa disminución en su presupuesto, en los ingresos públicos del Estado, llevaría a una de tres opciones. Una, que el Estado tuviera que crear nuevos impuestos para mantener el gasto. Dos, que adquiriera nueva deuda. O tres, que recortara gasto o inversión. En cualquiera de las tres circunstancias, pues no únicamente llevaría a una situación delicada, ¿no? A cambiar muchas de las cuentas públicas, sino que crearía un mundo de incertidumbre. Para empezar, para acabar ya pronto, la deuda de Jalisco está respaldada por el Fondo General de Participaciones. Si eso cambiara, pues tendrían que respaldar la deuda de otra forma. Seguramente esa deuda no tendría peor perfil crediticio y empezaría a escalar el riesgo de deuda en Jalisco, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza, pero a ver qué tan lejos están dispuestos los gobernadores a ir con esta estrategia, que francamente, pues a mí me parece electorera, ¿no? De cara a 2021. A ver, Mario, por lo que estoy viendo, y aquí ayúdame a entenderlo, Jalisco se ha endeudado por todo, ¿no? Jalisco, que entró al Faro diciendo que no iba a meter más deuda, llegó el COVID y deuda, ¿no? Y parece que ya siendo gobernador, todo lo que busca o a los que busca privilegiar es justamente a los empresarios, ¿no? Al sector empresarial, diciendo también, todo enfocado incluso al COVID, diciendo que ¿por qué los obligan a cerrar si ellos no estaban en semáforo naranja, estaban en semáforo amarillo? Y así ha sido un debate y no lo veo tan distinto ahora, al menos este caso Jalisco con el tema del pacto fiscal. Si bien ya lo habían mencionado, creo que esto, desde mi análisis, va muy enfocado a beneficiar a un sector en particular. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, mira, yo creo que en parte sí podría ser eso, por ejemplo, se han recortado algunos subsidios que pueden ser, o transferencias que pueden ser regresivas, pero también creo que tiene que ver algo con una estrategia específicamente política, por no decir politiquera, de entrar en conflicto con la federación, ¿no? Ese en el caso de la pandemia y ahora en el caso de cómo se ejerce el presupuesto, pues creo que es más de lo mismo, ¿no? No me alcanza como yo espero, porque la realidad es que el ingreso participable ha caído, ¿no? Tanto por la venta de petróleo como por una pequeña disminución en la recaudación tributaria a raíz de menor actividad económica. Y entonces el gasto participable se tiene que ajustar, perdón, de manera pues proporcional a esa caída. Entonces, la caída es pareja para muchas entidades. No es que se está eligiendo, en este caso, a Jalisco específicamente y esté decidiendo el gobierno federal o a la alianza que se acaba de formar afectarlos particularmente, ¿no? Estamos viendo una disminución en prácticamente todas las entidades. Entonces, es una situación compleja y entonces yo creo que sí específicamente estos gobernadores están eligiendo pues trasladar la culpa a lo fácil, a la federación, ¿no? Porque ellos podrían hacer un montón de cosas, ¿no? Reajustar cierta parte de sus gastos, por ejemplo, disminuir gasto en publicidad, disminuir viáticos, vuelos que ahora con la pandemia no necesitan tanto ese tipo de gasto. Podrían adquirir deuda, ¿no? Eso ya sería más complicado. Podrían levantar impuestos progresivamente considerando que no afecte a los hogares de ingreso bajo o medio, pero ¿qué es lo fácil? Pues extender la mano con la federación, ¿no? De hecho, venimos saliendo de una situación, pues, indeseable en México, que era que los diputados federales negociaban tras bambalinas, ¿no? En San Lázaro, incrementos en las partidas presupuestales. ¿Y eso a qué se prestaba? A que te vieras a los 300 diputados de cada uno de los distritos y encima los plurinominales, pues buscando tajadas del presupuesto. Y eso llevaba a que muchas veces no se aprobaran los mejores proyectos, ¿no? Por ejemplo, de inversión o incluso que hubiera francamente desvíos, ¿no?
Ahora, aquí ayúdame a entender esta parte porque vi justamente que te la preguntaron y Ujú, fue que mencionan que Jalisco, ¿no? Según el INEGI, aporta el sí, 7.1% y tú aquí lo explicas bien, hablas del peso demográfico de Jalisco y el ujú, peso económico de Jalisco y después mencionas la contribución tributaria. sí. Este discurso también lo he escuchado antes con Nuevo León. El Bronco creo que es de los que desde que tengo uso de memoria, en el caso de él, ha dicho que Nuevo León aporta más, ¿no? Que Nuevo León es el estado que más aporta y que por eso nada más debería de recibir más. Sí. ¿Qué tan cierto es el discurso de que entre más aporto, más debo de recibir? Bueno, primero que nada, decir que es falso, ¿no? La entidad que más aporta por mucho es la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está concentrada gran parte de la actividad económica del país. Después quizás sí seguiría Nuevo León. En algún momento los estados petroleros podían competir, pero quizá ahora sea Nuevo León. Eh, sí tendríamos que separar el caso de Nuevo León de Jalisco, porque Nuevo León tiene mucho más actividad industrial, tiene frontera, tiene incluso cierta actividad energética, recauda mucho mejor que Jalisco. Yo creo que recauda más del doble de ingresos propios como porcentaje de su presupuesto que Jalisco. Nuevo León podría coserse aparte, ¿no? Pero dicho esto, pues la Ciudad de México tendría mucho más motivos para, en todo caso, estar cuestionando, ¿no? El pacto fiscal. No lo está haciendo. De hecho, la Ciudad de México es un ejemplo de recaudación a nivel nacional y no de esta administración. Honestamente, esto ya data de algunas administraciones donde se han preocupado pues, por redoblar los esfuerzos de recaudación. ¿Y eso en qué se traduce? Pues es muy sencillo, se traduce en mejores servicios, tienen el mejor transporte, tienen muy buenas calles, tienen muchos servicios mejores que en otras entidades. Quizá los ciudadanos ahí en el día a día no lo aprecian tanto, pero es muy visible cuando una entidad recauda bien, eso se traduce en mejores servicios públicos, ¿no? Y Nuevo León, pues siempre, desde hace mucho tiempo, no solamente el Bronco, ha tenido pues esta idea, ¿no? De la independencia tributaria. No creas que si se reorganizara esto, el pacto fiscal, tampoco sería una gran diferencia. Quizás sí es una de las pocas entidades que saldría beneficiada, pero tampoco por mucho, ¿no? En cambio, sí le podría llegar a afectar bastante con todo este mundo de incertidumbre que se crearía porque no se sabría por dónde empezar a buscar todas estas situaciones que te digo, ¿no? Por ejemplo, que la deuda esté respaldada por las participaciones. Entonces, y otro tema que no hemos considerado es que los municipios tienen prácticamente, podrían hacer el mismo caso con respecto a los estados, ¿no? Muchos municipios reciben aproximadamente el 12, 13% del presupuesto estatal y en muchos casos dependen enormemente de las participaciones y las aportaciones que reciben, que vienen de la federación, pero pasan por los estados. Tienen que dedicarle mínimo el 20% de las aportaciones y participaciones de los estados, pero a los estados podrían subir ese techo a 21, 22%, algunos ya lo han hecho, pero generalmente le dan lo mínimo indispensable a los municipios para sobrevivir. Y tenemos un problema muy serio en México, que los municipios no recaudan bien el predial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que estos gobernadores decidieran romper la alianza fiscal, pues entonces tendríamos además encima del problema estatal que se crearía un mundo de incertidumbre para los municipios porque en muchos casos el predial que recaudan no les alcanza para mantener las cuentas, ¿no? Municipales. Ahora, entonces entendemos todo este análisis. Aquí la gente incluso lo celebra, dice qué buen análisis está haciendo. Yo te pregunto, bien lo decías en un inicio y hasta en los tweets lo decías, parece un balazo en el pie. Ojo, o sea, ojo porque esto les puede salir, les puede salir el tiro por la culata. Uh -huh. ¿Cuál sería, no? Si ya estamos enfocados en que hay que hablar del pacto fiscal y hay que hacer arreglos y no sé qué, ¿cuál sería el camino ideal, no? Tomando en cuenta las condiciones económicas que existen en el país, las condiciones Sí. del COVID, ¿cuál sería el camino ideal que podrían tomar estos gobernadores, en particular el caso de Jalisco, para arreglar las cosas, para obtener mejores beneficios? Ayer yo los cuestionaba porque decían,
en su comunicado cuestionaban que era su recurso y decía, bueno, no es que no es su recurso, es el recurso de los ciudadanos, y a partir de ahí sale toda esta dinámica de la consulta, que pues no veo que la quieran realizar bien, sino que la están haciendo muy de mucha faramalla. Entonces, ¿cuál sería brevemente o cuál sería en concreto más bien lo que deberían de estar haciendo los gobernadores con esta lana? Sí, y bueno, una cosa que tampoco hemos debatido es que varios de los programas federales o transferencias, te pongo el ejemplo del programa de pensiones a adultos mayores, pues sí, imagínate si se negocia un nuevo pacto fiscal o estas entidades simplemente unilateralmente lo rompen, pues esa gente se quedaría sin pensiones, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones francamente muy delicadas. Mira, yo creo que este es un año muy complicado como para estar introduciendo crispación adicional, ¿no? Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y si encima queremos agregarle una crisis federal, una crisis presupuestal, pues yo no creo que los ciudadanos honestamente de estas entidades vayan a ser los más beneficiados de todo este conflicto. Yo creo que muchos gobernadores es más, porque estamos hablando aquí de algunos y son generalmente algunos de ellos los más gritones, pero hay otros muchos que sí están colaborando. De hecho, son la mayoría, ¿no? Los que están colaborando con la federación. Y para empezar, ese menor ruido les permite a ellos concentrarse en mitigar la pandemia, que es donde debería estar puesto en este momento la atención. Ahora, si hay 10 de los 32 que no están conformes, bueno, vamos viendo de qué forma se pueden utilizar algunos convenios adicionales. Tan solo en septiembre, Jalisco y Sonora, por ejemplo, difirieron algunos intereses que tenían con Banobras, ¿no? Eso es una especie de convenio con la federación, porque finalmente Banobras es un banco de desarrollo que depende de la federación. La banca de desarrollo es uno de los instrumentos a los que podrían recurrir. La otra es que, a ver, el año malo económicamente, tributariamente, nadie se lo va a quitar de encima, ¿no? Nadie está deseando esta situación. Entonces, algunas medidas sí tendrán que tomar las entidades en lo que respecta a reducir un poco los excesos que hay en el presupuesto. ¿Por qué no les gusta esto? Bueno, pues porque también es un año electoral en el que hay muchas cosas en juego, ayuntamientos, el Congreso local, diputaciones federales, incluso 14 gubernaturas en juego. Entonces, no les va a gustar ajustar, por supuesto, el gasto, ¿no? Pero también hay que considerar que algunos recursos se están federalizando y que finalmente vayan a llegar a las entidades, ¿no? El INSABI es uno de esos casos. La vacunación universal, una vez que ya esté lista para el COVID-19, no la van a poner las entidades federativas, va a ser un gasto de la federación, ¿no? Y también, pues, tendrían que entender los gobernadores que hay una necesidad urgente de que cierta parte del presupuesto sí se vaya al sureste del país, ¿no? Es francamente egoísta que las entidades fronterizas, que algunos en el Bajío no entiendan esto, ¿no? Y que incluso estén creando un ruido de fondo cuando lo que necesitamos de hace muchos años, de hace muchas décadas, es destinar inversión y también recursos a través de programas sociales para el sur y sureste, ¿no? Incluso si se diera el caso en que estas entidades fueran afectadas, pues tendrían que ver un poquito más allá de sus propios problemas y pensar un poco en el bienestar colectivo o en la idea de país. Y además de eso, pues no vemos en el caso de Jalisco que estén siendo perjudicadas, sino todo lo contrario, están siendo beneficiadas con el gasto, ¿no? Entonces tendrían que considerar esto, bajarle un poquito al ruido, bajarle un poquito a toda pues este choque, este conflicto que están intentando crear, porque honestamente los más perjudicados pueden ser sus ciudadanos. No parece coincidencia que en Chihuahua sea la única entidad en semáforo rojo, cuando el gobernador Corral está pues pensando en el pacto fiscal, pensando en un conflicto por el agua, y por el otro lado dejó que la pandemia fuera creciendo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, prácticas, o sea, si hablamos de hacer o sea, de que supongamos el caso
de que se haga un nuevo pacto fiscal, en vez de salirles positivo, podría perjudicarles por la alta dependencia que tienen al presupuesto federal, o sea, el presupuesto de todos, pues, y que no tienen esta capacidad de recaudar, tendrían que tomar decisiones extremas que prácticamente no benefician en nada a la economía del Estado, y se quedarían sin beneficios los ciudadanos que dependen de la federación, como por ejemplo pensiones. Así que esto más allá, como bien lo decías en un inicio, en vez de ser un asunto de soluciones, todo indica que es politiquería y que también va por un tema de presionar, a ver si presionando mucho logran salirse con la suya. Sí, nomás me gustaría agregar una cuestión, que sí es probable que se necesite revisar el pacto fiscal, no tanto por la cuestión de cómo se distribuye internamente, ¿no? Ya entre las entidades, sino porque urge si es necesario, por ejemplo, fortalecer la recaudación del predial, ¿no? México, por ejemplo, recauda el 0.3% del Producto Interno Bruto en predial, cuando Francia, Inglaterra, otros países recaudan el 4%, ¿no? O en la América Latina, algunos del 1 al 2% ya de pérdida. Y en México el 0.3% es particularmente grave, porque entonces no estamos grabando la riqueza, ¿no? Estamos grabando quizá el ingreso a las empresas, el consumo, pero estamos grabando muy poquito el patrimonio, ¿no? Y hay mucha evasión y hay mucha ilusión en el cobro del predial. Y hay algunas cosas que podríamos hacer para incentivar la recaudación local, ¿no? Incluso también de las entidades federativas, ¿no? Pero también la municipal, que es particularmente débil en México, y es bien importante porque es el primer contacto que tienen los ciudadanos con los bienes públicos, ¿no? Y si tú ves que las calles no están pavimentadas, que no hay drenaje de calidad, que no hay alumbrado público estable, pues a ti como ciudadano también te genera pues incertidumbre de que las finanzas públicas no se estén gastando de la manera correcta, ¿no? Y pues no, si tú ves que el gasto no se está ejerciendo a tu beneficio directo, pues es probable que eso lo utilices y quizá con justa razón para cuestionar el pago de impuestos. Entonces, y se va creando una espiral de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces es muy importante que sí en algún momento retomemos ese debate, pero oye, pero no lo podemos hacer en un año donde hay una crisis sanitaria y económica, ¿no? Esto nos podría crear problemas adicionales y entonces podríamos, creo yo, ya pensándolo en frío, es decir, ok, vamos a dialogarlo, pero empecemos, para empezar, dejemos que pase el periodo electoral y empecemos con este debate quizá en el segundo periodo ordinario del siguiente año o para el presupuesto de 2022, pero en este momento, francamente, me parece irresponsable, de mal gusto, y sí podría ser un balazo en el pie para algunas de estas entidades, ¿no? Entonces, Mario, el reto de discutir este pacto es más enfocado, pero hacia los ayuntamientos. O sea, ese reto es más hacia la confianza de lo que yo voy a recaudar, te voy a demostrar que lo estoy usando en lo que debería de usarlo, que es obra y pavimentación y demás, y aparte es un reto enfocado hacia el combate a la corrupción. Sí, el reto principal es cómo le hacemos para diseñar los mecanismos para que tanto municipios como las entidades federativas refuercen su recaudación propia y que no dependan tanto de los recursos federales. Ese sí sigue siendo el reto, ¿no? Pero la respuesta no pasa por decirles, bueno, ustedes cobren sus impuestos, hagan lo que quieran, porque incluso se les podría caer la recaudación si no saben, por ejemplo, cobrar bien los impuestos. Y entonces, imagínate, tendrían que recortar un montón de gasto en un año donde hay además una crisis sanitaria. Entonces, el reto principal es generar los incentivos correctos para que haya más recaudación a nivel municipal, sí, principalmente predial, porque la verdad es que subir tarifas, por ejemplo, de agua no es muy deseable porque puedes dejar a los hogares de bajos recursos sin servicio de agua potable, pero sí el predial, ¿no? Que además es muy progresivo. Es decir, conforme tú cobras bien el predial, pues es muy probable que los ingresos que tienen las casas más grandes, los departamentos más grandes, contribuyan más, ¿no? Conforme incluso a sus capacidades. Entonces, ese es el principal objetivo. También a nivel estatal hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desafortunadamente el arreglo fiscal actual no crea las condiciones, las mejores condiciones para que los
los gobernadores decidan, por ejemplo, cuidar esa recaudación propia. Ahorita la tienen todo de la forma más fácil posible y debe ser de los países que la ponen más fácil, que los gobernadores extiendan la mano simplemente para recibir participaciones y aportaciones. Y Mario, para cerrar, sácame de una duda. En esto que propone la Alianza Federalista, en esto que propone y que ahora se envalentonaron todos con vamos a consultarle a la gente, en dado caso que se reestructure este pacto fiscal, ¿quién auditaría a los gobernadores? ¿Quién sería la entidad que estaría pues viendo de qué forma utilizan el recurso que ellos tendrían que recaudar? ¿Cómo funcionaría esto, por ejemplo, de las importaciones, exportaciones? O sea, ¿cómo vamos a hacerle con la independencia, digo, si al final estamos todos juntos y dependemos de unos de otros? Entonces, ¿cómo funcionaría ahí? Bueno, ese es un gran punto, porque actualmente, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, de la mano con los institutos locales o estatales de auditoría, revisan cómo se transfieren las participaciones y las aportaciones. Si eso ya no existe, pues tendríamos que confiar a ciegas en que los estados lo están haciendo bien, quizá a través de sus sistemas estatales anticorrupción, que pues todavía no tienen la suficiente antigüedad para demostrar que están realmente rindiendo las mejores cuentas, ¿no? Entonces podríamos además generar un problema de opacidad y poca transparencia en el gasto, ¿no? Ese es un punto pues particularmente importante, ¿no? Pues te agradezco mucho, mi querido Mario Campa, por estar en este ratito con nosotros, por desvelarte un ratito más y pues invitarte a estar un poquito más de cerca, porque aparentemente se vienen buenos estos temas para análisis. Claro que sí, cuando quieran, aquí charlamos. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Mario. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches.